Si tienen una copia de la palabra de Dios, por favor, búsquela y ábrala en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Vamos a estar haciendo énfasis en los versículos 9 y 10 de ese capítulo número 2. Como señalé hace unos minutos, hoy celebramos aquí en los Estados Unidos, este país grandioso que Dios nos ha permitido de considerar como nuestro hogar en este momento. Celebramos aquí en nuestro país el Día de las Madres y nos hacemos eco de esa celebración y deseamos a cada uno de ustedes que son madres, abuelas, en esta hora, felicidades en este día y sobre todo que pasen un día donde la paz de Dios gobierne sus corazones y que cualquier actividad en la cual estén envueltas ustedes, hermanas, en este día, resulte en que Cristo reine en vuestros corazones y que Dios sea glorificado. Ese es nuestro deseo genuino, verdadero, de todo nuestro corazón. Vamos a continuar en esta tarde la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. Tiene como título Identidad olvidada, identidad reemplazada. Parece que fue el viernes en la tarde mientras caminaba, como necesito hacer, y Dios me ayuda a hacerlo. Mientras escuchaba una enseñanza basada en esta porción bíblica, pastor inglés de apellido Martin, murió hace muchísimos años, dijo algo sobre nuestra identidad y cómo la misma puede ser olvidada y las repercusiones que eso tiene cuando eso sucede en la vida nuestra como creyentes. Me vino a la mente un incidente que pasó en mi vida, en la vida de mi familia, en la primavera de el 1989 o 1990. Yo recién acababa de llegar de un viaje misionero, no me acuerdo si fue a las Filipinas o a la India. Lo que sí sé es que había llegado unas semanas antes y en ese tiempo el pastor Marcel, la hermana Rosita estaban envueltos en deportes y el pastor Marcel estaba envuelto en un equipo de béisbol, me parece que era de categoría senior. Hermano, ¿puede subirlo un poquito, por favor? Micrófono. Gracias. Y yo era de los coaches en ese equipo, y no era el dirigente, pero era uno de los coaches, y inmediatamente que llegué, no hice más que llegar y rápido fui para el parque para estar envuelto en los entrenamientos. Y avanzamos en el torneo, llegamos a un juego, y en ese juego sucedió algo que expresa precisamente o comunica o ilustra la dificultad y la seriedad de nosotros olvidarnos de nuestra identidad y permitir que nuestra identidad fuese reemplazada por otra identidad, que no es la que en Cristo ahora tenemos. ¿Cuántos entienden eso? Que en Cristo tenemos una identidad. Right? Lo que soy en Cristo. Right? Hubo una jugada al final del partido, en las últimas entradas del partido, donde el Marcel venía anotando y el receptor, muchacho alto, bien fornido, se plantó ahí enfrente a el plato donde debía el corredor tocar. Al hacerlo, bloquearlo, el corredor, que era Marcel,
No tenía por dónde entrar porque el muchacho era enorme y pues tuvo que, preste atención por favor, tuvo que chocar con el muchacho y el resultado de eso fue que el árbitro inmediatamente lo declaró out y no solamente le dijo que era out, sino que le dijo fuera de juego. Esa decisión de ese árbitro provocó que yo, que peleaba por las decisiones de los demás jugadores, en ese momento pues experimenté un cambio en mi identidad. En ese momento salí disparado del dugout donde estábamos y comencé a discutir con el árbitro, right? Al punto, había llovido en ese día, que perdí el control totalmente. Entre las cosas que hice, me puse a coger lodo y a tirárselo al árbitro. No, aunque dé gracia, no se ría mucho porque no es gracioso, right? Por favor. La intención no es hacerle reír. La intención es que usted pueda ver cómo podemos nosotros olvidarnos de nuestra identidad, y cuando nos olvidamos de nuestra identidad, esa identidad va a ser reemplazada por otra identidad. En ese momento yo estaba totalmente encolerizado, pues porque a mí se me había olvidado de que yo era creyente, que yo era siervo de Dios, que ya había sido ordenado como pastor. Y en ese momento la identidad que tomé fue la identidad de un padre celoso, ciego. Ese era el que estaba respondiendo en ese momento. Mientras eso hacía, la hermana Rosa y la hermana Rosita, que estaban en las gradas, me gritaban, contrólate. Primero empezaron diciéndome que tú eres cristiano. Y después me dijeron, no, contrólate, que tú eres pastor. Ninguno de esos señalamientos provocaron cambio de ninguna clase en mí en ese momento, porque yo estaba ciego, porque la identidad que me controlaba en ese momento era la identidad de padre que estaba herido porque alguien había cometido una injusticia por su hijo. No solamente me sacaron del juego, me sacaron del dugout, me sacaron del parque. Porque en ese momento había olvidado mi verdadera identidad. Es probable que en este momento algunos de ustedes se puedan identificar con eso. Si es así, les suplico en el nombre de Jesús que preste atención, por favor. Comenzamos la semana pasada. El pasaje es Primera de Pedro, capítulo 2, 7 y 10, y si nota que voy demasiado rápido en este momento, es pues porque voy a estar cubriendo algunas cosas que cubrí la semana pasada para poder cubrir 2 o 3 cositas que tengo que cubrir en el día de hoy, para que podamos utilizar el resto de la tarde atendiendo a nuestra esposa, a nuestras madres o a cualquier familiar que usted pueda tener que usted quiera compartir con ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 10, Pedro proclama elementos que le dan forma a nuestra nueva identidad, la que ahora tenemos en el Señor Jesucristo. Entre otras cosas, describe nuestra identidad.
Entre otras cosas, Pedro, en esta porción bíblica que vamos a leer nuevamente, Pedro describe el tipo de identidad que teníamos antes de tener la identidad que tenemos hoy en Cristo Jesús. Describe Pedro cómo llegamos a adquirir esa identidad y describe también la razón por la cual tenemos esta identidad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Versículos 9 y 10, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero vosotros, hablándole a cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. La vez pasada comenzamos haciendo una pregunta retórica y la pregunta consistía de esto. Si alguien le preguntase a usted qué es lo que usted considera como el peligro más grande del cristianismo, de la experiencia cristiana, de la vida cristiana, ¿qué usted respondería? Sugerimos algunas posibles respuestas, como por ejemplo el crecimiento, el mayor peligro, el crecimiento del ateísmo práctico fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia. Posiblemente podría ser el materialismo rampante que hay en esta cultura de adquisición, donde se valorizan las personas por lo que tengan y se promueve la idea de que al finalizar nuestra vida, el que tenga más cosas es el que gana. Otras personas podían decir que el peligro mayor que tiene la vida cristiana, el cristianismo, es la inmoralidad desenfrenada que afecta a todos los sentidos nuestros en 24 horas, 7 días a la semana. Señalamos que es posible que esas preguntas tengan algún tipo de razonabilidad, que sean razonables en cierta forma, pero que en mi caso, luego de estudiar, reflexionar en lo que este pasaje bíblico enseña, soy de la impresión de que el apóstol Pedro lo que parece sugerir es que la amenaza más seria para la vida cristiana, para la experiencia cristiana, para la iglesia del Señor Jesucristo, para el cristianismo como tal, está dentro de la iglesia. Y señalamos que la mayor amenaza probablemente está dentro, no solamente de la iglesia, sino que está dentro del corazón de cada creyente. Y es precisamente lo que esta enseñanza trata de atender. Me parece que el bosquejo que se le dio hoy tiene ya al principio las notas, los blancos ya contestados. ¿Alguien no tiene un bosquejo que necesite un bosquejo? Todo el mundo tiene. Gloria a Dios. Lo primero que vemos ahí en la primera parte del bosquejo es la siguiente afirmación. Probablemente el peligro más significativo que enfrenta el cristianismo al experimentar la vida cristiana, el mayor peligro, es el peligro de olvidar que frecuentemente se olvida de lo que una vez fue, de lo que ahora es, para qué lo es y cómo llegó a serlo. Vimos también algunos peligros que el cristianismo o el cristiano, la vida cristiana enfrenta. El primero era el peligro de olvidar nuestra identidad. Hablamos de toda clase de presiones que en esta vida nosotros enfrentamos y cómo el cristiano enfrenta, al tener que lidiar con esas presiones, enfrenta el gran peligro de olvidar quién y qué es en la persona del Señor Jesucristo. El segundo peligro que vimos fue el peligro de reemplazar su identidad. Y señalamos, perdona que vaya tan rápido, que el peligro está en que cuando usted y yo nos olvidamos de nuestra identidad, de quién soy en Cristo, como señalé en la historia que le compartí hace un momento, cuando se me olvida de mi identidad en Cristo, eso inevitablemente conduce al reemplazo de esa identidad con otra identidad. En otras palabras, cuando me olvido de quién soy y qué soy, el problema nuestro es que siempre terminamos buscando otras cosas, otras experiencias para convertirlas en nuestra identidad. Cosas como, por ejemplo, en algunas personas, la educación,
Tú eres si estudiaste o no estudiaste. Y eso, la educación es una buena experiencia, pero no debe ser nuestra identidad. En mis años de tener la oportunidad de servirle al pueblo de Dios, particularmente el pueblo de Latinoamérica y Centroamérica, encuentro algo en común entre nosotros, no importa el país de donde seamos, y es que nuestros padres le adjudican a la educación un valor por encima de cualquier otra cosa. Porque lo primero que le dicen a uno cuando uno le pregunta por los hijos es, sí, fulano de tal, y estudió tal cosa, o se graduó de tal lugar. Y eso es una buena experiencia, pero eso no debe ser nuestra identidad. El matrimonio puede ser nuestra identidad, y como señalé hace un momento, nuestro rol de padres se convierte en nuestra identidad. Para otras personas son los problemas que tienen, para otras personas son las enfermedades que tienen, pero hablamos mucho sobre el particular que no vamos a hacer en este momento. El tercer problema es el peligro de privatizar nuestra experiencia cristiana. Al señalar eso, estoy hablando de la tendencia que hay en el cristianismo de la cultura nuestra, que tiende a individualizar nuestra experiencia cristiana. En otras palabras, que mi experiencia cristiana es entre Cristo y yo. It's Jesus and me. Y eso puede que suene bien, pero el problema es que eso no compagina con la descripción que la palabra de Dios nos da en cuanto a cómo la experiencia cristiana va a manifestarse en la vida del creyente. Efesios 2:19 dice que por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadanos. En otras palabras, esto es una cuestión colectiva de los santos y miembros de la familia de Dios. Insistimos entonces en que en su epístola Pedro ha estado escribiéndole a cristianos que están en el exilio, pasando toda clase de adversidad, toda clase de sufrimiento, toda clase de necesidades. Pedro asume su rol de pastor, consciente de que cuando pasamos por sufrimiento nos tornamos en personas individualistas y tendemos a olvidarnos de lo que por la gracia de Dios hemos sido llamados a hacer. Entonces Pedro destaca algunas cosas que son importantes, que nosotros somos propensos a olvidar, agravando la cosa de que somos aún más propensos a olvidarnos que nos hemos olvidado. Y eso complica los problemas que ya tenemos, las dificultades que ya tenemos, las luchas que ya tenemos, se complican, se multiplican cuando nos olvidamos de quiénes somos en Cristo Jesús. Eso no debería suceder en la vida del creyente. Las notas suyas en la segunda parte del bosquejo hay 4 cosas importantes que frecuentemente nos olvidamos que nos hemos olvidado. La primera de ellas es que me olvido de que frecuentemente olvido mi identidad espiritual. Esa identidad espiritual está claramente definida en el versículo 9, número 9, right? Donde primeramente nos dice que somos linaje escogido. Dijimos que la palabra linaje en el idioma hebreo sugiere mayormente la idea de raza. Somos una raza humana nueva, distinta, porque hemos tenido un nacimiento espiritual. Se nos olvida esa realidad. Y somos escogidos, y eso implica que sin que mediase ninguna habilidad nuestra, ningún logro humano, Dios en su gracia y en su soberanía nos escogió para que usted y yo fuéramos parte de una nueva raza espiritual. Gloria al Señor. Alabado Cristo. Y hablamos mucho sobre ese particular, y entre las cosas que mencionamos, hicimos en el sentido de que me pareció el domingo pasado que mientras cubríamos esto, todo el mundo estábamos en la misma página. Lo entendimos. La forma, su lenguaje corporal me dejaba ver a mí que todo el mundo, por lo menos los que yo puedo ver desde aquí, pues que estaban diciendo, yeah, that's true, yeah, I agree with that. Totalmente de acuerdo. Amén. Que quiere decir, así es.
La pregunta que hicimos muchas veces fue: cuando usted piensa en lo que usted es, ¿en qué usted piensa? O, ¿cuál es la identidad que usted se asigna a sí mismo? Esto es lo que yo soy. Y utilizamos el ejemplo de la frase: un dentista cristiano o un cristiano dentista. Suena lo mismo, pero no es lo mismo. Un dentista cristiano es un individuo que se ve a sí mismo por encima de todas las cosas como un dentista que just happen to be cristiano. Un cristiano que es dentista es una persona que por encima de todo, yo soy cristiano, y lo que va a determinar cómo actúo, cómo respondo a las circunstancias que sean, va a ser mi identidad, lo que soy en Cristo Jesús. Y mi trabajo resulta ser que soy dentista, o soy barbero, o soy cartero. Lo segundo es que me olvido de que soy parte de un real sacerdocio, y hablamos mucho sobre ese particular también. Me parece prudente señalar, recordar, que no debemos olvidar que una de las funciones primarias del sacerdote, somos real sacerdocio, eso es lo que dice ahí, y lo que quiere decir es que somos, nuevamente, estamos al servicio sacerdotal de un rey, real rey, el rey Cristo, King Jesus. No debemos olvidar que una de las funciones primarias del sacerdote era ofrecer sacrificios. El sacrificio que nosotros ofrecemos en este momento no es para buscar remisión de pecado o como propiciación para el pecado, porque ya uno, Cristo Jesús, propició por todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento habían dos tipos de pecados, de sacrificio, mejor dicho. Sacrificio que implicaba redención, propiciación, y un sacrificio de alabanza. El nuestro es sacrificio de alabanza a Dios. Una de las funciones primarias nuestras como sacerdote, sacerdocio real, es ofrecer sacrificios. Y somos llamados a vivir una vida de sacrificio. Romanos 12:1, todo el mundo lo conoce. Por las misericordias de Dios, Pablo dice: os encomiendo, hermanos, que presentéis, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es el culto razonable, es lo lógico. Que todo aquel que ha nacido de nuevo, que está sellado por el Espíritu Santo, que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios más que ninguna otra cosa, va a hacer. Una vida sacrificada, o una vida de sacrificio, debió haber dicho, en términos prácticos que podamos entender todo, es una vida donde yo estoy dispuesto a ofrecer a mi Dios mi tiempo. Estoy dispuesto a ofrecerle a Dios mis capacidades, mis talentos, mis dones, mis recursos, mis relaciones, para el servicio de ese Dios que es mi Rey, que es mi Señor. Yo soy su súbdito, gozoso, privilegiado de poder ser su súbdito. Dijimos muchísimas otras cosas sobre el particular. También dijimos que al momento de nosotros frecuentemente olvidarnos de nuestra identidad espiritual, nos olvidamos de que somos parte de una nación santa. Con relación a eso dijimos que nación santa se refiere a un grupo particular de personas que han sido separados, que han sido apartados, que han sido reservados para tener una relación con Dios, escogidos, elegidos para tener una relación con Dios y para el servicio que resulta, que emana, que se desprende de esa relación. Fui
llamado, escogido, separado para tener una relación con Dios. Y si tengo esa relación con Dios, inevitablemente el resultado va a ser que voy a servirle a Dios. Voy a querer servirle a Dios. Nadie va a tener que obligarme a servirle a Dios. La otra cosa que dijimos en ese particular, el número 4 ahí, es que me olvido de que soy parte de un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Pedro dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19, me parece que está en sus notas o estaba en la pantalla si no me equivoco. Ya sabéis, en el primer capítulo, en versículos 18 y 19, que fuiste rescatados, que fuiste adquiridos, que fuiste comprados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos tenían una vana manera de vivir? Claro que sí. Y nos gozábamos en ella. Fuimos rescatados, comprados, adquiridos, no con cosas corruptibles como oro y plata, no tienen valor de ninguna clase. Las cosas por las cuales el ser humano se mata y pelea y hace toda clase de barbaridades por adquirir, a los ojos de Dios no tienen valor. No fuimos comprados con cosas corruptibles que eventualmente se deterioran, sino fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que somos pueblo adquirido. Importante esa palabra. Adquirido es algo que se compra y se toma posesión a cambio de un precio. En el caso nuestro, fuimos adquiridos por Dios en base al precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y si somos de Cristo, si somos creyentes, entonces somos posesión adquirida de Dios, porque Dios nos compró con el precio máximo. No hay un precio mayor que el que Dios tuvo que pagar por nosotros. Dios nos adquirió y señalamos que le pertenecemos a Dios. Dios nos adoptó, ¿se acuerda? Right? El juez que nos declaró justos se bajó de su estrado, caminó hasta la silla donde nosotros estábamos y nos dijo: levántate, porque de ahora en adelante vas a vivir en mi casa. Me perteneces. No sé si eso le para los pelos a usted, pero en el día de hoy me para todos los pelos a mí. Esa realidad, la belleza, la profundidad de esa realidad. Dios es real, Dios es verdadero. Es justo, es puro, es santo. Y en esta hora nos recuerda que no importa lo que suceda con nosotros, le pertenecemos. No importa lo que pase, me perteneces. Eres parte de ese pueblo adquirido, esa nación adquirida. Te compré, eres mío. No porque hubiese nada bueno en ti, sino por mi amor por ti. Dígame si es o no es cierto que nuestra vida sería distinta, nuestra respuesta a las circunstancias sería distinta. Si en vez de olvidarnos que nos hemos olvidado de nuestra identidad, esa realidad estuviese presente 24/7. Al momento de enfrentar esta situación inesperada, al momento de recibir, escuchar esas palabras hirientes, ese rechazo, ahora entramos a lo que no cubrimos la semana pasada. No solo me olvido de mi identidad, también, mi identidad espiritual, también me olvido de que frecuentemente olvido de cómo esa identidad me fue dada. Estoy en Cristo, soy hijo de Dios, he sido adoptado. ¿Cómo eso aconteció? Versículo 9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, aquí viene, de aquel que os llamó. ¿Cómo esa identidad fue adquirida?
porque Él os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo me olvido frecuentemente de que me olvido de cómo esa identidad me fue dada. Y el que yo me acuerde de acordarme de eso es altamente significativo, es esencial para poder vivir en armonía con gente pecadora como yo. Si no me entiende lo que estoy diciendo es que me olvido, que me he olvidado que cuando yo era enemigo de Dios, ¿cuántos eran enemigos de Dios? Todo el mundo hemos sido enemigos de Dios. Se me olvida que cuando yo era enemigo de Dios, se me olvida que cuando yo estaba viviendo en rebelión abierta contra Dios, se me olvida que cuando yo vivía en total oscuridad intelectual y moral, se me olvida que el Señor Jesucristo, de forma soberana, poderosa, efectiva, me llamó a la salvación. Vale la pena señalar que Cristo hizo eso a pesar de nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestro gran problema? Primera de Juan, Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, me parece que está en la pantalla ahora. Dice, y esta es la condenación, Cristo hablando, que la luz, Cristo, vino al mundo, pero los hombres, en mis notas dice E.T., Edwin Torres, soy yo. Los hombres E.T., Edwin Torres, amaron más las tinieblas que la luz. Ahí era donde yo estaba, ahí era donde estamos cada uno de nosotros. Porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no? Para que sus obras no sean puestas al descubierto. Ese es nuestro gran problema. Cristo hizo lo que hizo a pesar de ese gran problema que nosotros tenemos. Puesto de otra forma. Y yo le doy gracias a Dios que aunque en este momento mi capacidad para recordar las cosas se va deteriorando, aún puedo acordarme de algunas cosas y sobre todo las cosas que son esenciales. Esta es una de ellas. Cuando yo era incapaz de poder ver, cuando era incapaz de poder conocer y hacer lo correcto, mientras yo estuve caminando en tinieblas, no solamente estuve caminando en tinieblas, sino estuve disfrutando de mi caminar en tinieblas. Mientras todo eso estaba aconteciendo, en un momento dado, conforme a su plan soberano, porque Él ya lo había determinado desde antes de la fundación del tiempo, aleluya, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. El Señor Jesucristo me llamó a la salvación y me dio una nueva naturaleza. Y eso es algo que jamás y nunca yo debo olvidar. ¿Por qué razón? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos da una idea. Al final de ese versículo dice de esta forma. Pero el Dios de toda gracia, gloria a Dios, que nos llamó, ve el asunto. Así fue que adquirí mi identidad. Él me llamó. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que es donde está mi identidad. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo en toda esta jornada de nuestra vida, Él mismo os va a perfeccionar, Él mismo os va a afirmar, Él mismo os va a fortalecer y Él mismo os va a establecer algo que tampoco debemos olvidar.
No solo eso, cuando Cristo nos llamó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, y cuando el creyente recibe la luz de Cristo, dos cosas suceden extraordinarias. Primero, que el Señor ilumina nuestra mente de forma tal que podemos finalmente discernir la verdad. Hasta ese momento, todo el mundo podía leerme: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y eso no provocaba nada en mí. Pero luego de lo que Cristo hace, ahora eso va a impactar mi vida. Ahora eso me va a dar fortaleza. Ahora esa palabra, sea esa o sea cualquier otra palabra, va a traer consuelo a mi vida, va a traer fortaleza a mi vida. Y cuando estemos angustiados, cuando estemos abatidos hasta el polvo, cuando estemos por el piso, resultado de todos los inconvenientes, toda la aflicción, toda la adversidad, todos los problemas que tenemos en esta vida, esa palabra ahora vivifica nuestras almas, fortalece nuestras almas, trae consuelo, esperanza y fortalece nuestras almas. Eso es lo primero. Y también el Señor ilumina nuestra mente de forma tal que ahora esa acción sobrenatural de Dios cambia nuestra alma para que nosotros no solamente podamos discernir la verdad, sino que podamos aplicarla a nuestro diario vivir. ¿Alguien dice amén, aleluya? Right. Tercero, primero me olvido de que frecuentemente olvido mi identidad espiritual. Segundo, me olvido de que frecuentemente olvido cómo esa identidad me fue dada. Tercero, me olvido de que frecuentemente olvido de para qué esa identidad me fue dada. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Esa es la razón por la cual la identidad me fue dada. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sin lugar a dudas, hay una respuesta inevitable que esta nueva identidad produce o provoca. Esa respuesta es la proclamación de las virtudes, las excelencias del Señor Jesucristo. En otras palabras, esta nueva identidad que yo tengo en Cristo Jesús inevitablemente va a provocar que yo invierta mi vida en la proclamación. No es que voy a dejar mi trabajo como maestro, o voy a dejar mi trabajo como ingeniero, o voy a dejar mi trabajo como operador de algo, o dueño de negocio. No es que voy a dejar eso para dedicarme exclusivamente a la proclamación como si fuera un pastor, un evangelista, un misionero. En todo lugar donde yo vaya, voy a estar provocado por esta nueva identidad que ahora tengo. Me va a empujar a proclamar en la forma en que sea las virtudes y la excelencia de Cristo Jesús. That's the point. Hay una hermana que me está mirando, está haciendo así, porque yo sé que that's the way it is, right? Todas esas personas que vienen, pues te atiendo, te digo dónde puedes conseguir aquello, dónde puedes conseguir las vacunas, dónde puedes conseguir aquella otra cosa, dónde dan esto, dónde aquello otro, pero en el proceso, no solamente con mis palabras, pero con mi actitud, gloria a Cristo, la dulzura de mi conversación, la paciencia con la cual trato contigo, me permite anunciar las virtudes y las excelencias de Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Eso tiene una contraparte. Cuando frecuentemente me olvido de la identidad, que me he olvidado de la identidad que me ha sido dada, termino proclamando otras cosas que no son las excelencias y las virtudes de Cristo. Triste realidad en la iglesia cultural del día de hoy, aquí en los Estados Unidos y muchos otros países. Y la iglesia, en vez de estar proclamando las excelencias y las virtudes de Cristo, se pasa proclamando programas, ideas, iniciativas sociales, tristemente ideologías políticas, de izquierda o de derecha, o tal o cual teología. Nosotros somos muy serios en nuestra iglesia. Atendemos con seriedad el asunto de lo que la palabra de Dios dice, la teología, la doctrina, lo que Dios dice. Pero no estamos proclamando teologías. Estamos proclamando las virtudes, la excelencia de Cristo, y en el proceso, si somos fieles a eso, vamos a estar proclamando buena teología. Podemos proclamar toda clase de teología sin proclamar las virtudes y las excelencias de Cristo Jesús. El asunto no es muy difícil de comprender, es fácil. Usted y yo fuimos llamados a señalar de forma no adulterada las virtudes y excelencias de Cristo nuestro Redentor. Como dice un pastor que nosotros respetamos mucho, nosotros no ofrecemos sistemas de redención. Lo que ofrecemos, lo que anunciamos, lo que proclamamos es a Cristo el Redentor. Puesto de otra forma, yo no me puedo olvidar de que la razón primaria para la cual yo fui llamado y se me ha concedido esta identidad que tengo, razón primaria es el estar listo para compartir con la persona que sea la historia, en este caso mi historia, de cómo ese Redentor, Cristo Jesús, soberanamente me llamó, me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Eso es otra cosa que no puedo olvidar. Me olvidé que me olvidé. No. Me olvido de cualquier otra cosa, pero de eso no me puedo olvidar. Esa es mi identidad. Para eso que estoy aquí, bendito sea el Señor. Primera de Pedro 3:15 dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ponga a Dios, al Señor, en el más alto de todos los pedestales de tu corazón. Por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra consideración. Y el resultado inmediato de eso es que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como decimos, no estamos hablando a cuánta persona nos encontremos en la oficina del médico o en el salón de espera del autobús o en el área de espera en el aeropuerto. No estamos hablando de todas las personas que están ahí, pero estamos listos para contestar, para hablarle acerca de la razón por la cual tenemos la fe que tenemos.
Y cuando el Espíritu de Dios mueve y hace las cosas que tiene que solamente Él puede hacer, estamos preparados para eso. De eso estamos hablando. Déjeme terminar diciendo algunas cosas prácticas. ¿Cuántos son creyentes? Creyentes de Cristo, de que Él es el Redentor, que Él es la salvación, que Él es el buen pastor, que Él da su vida por sus ovejas. ¿Cuántos han creído que es cierto lo que Él dice? Cuando dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aprended de mí que soy manso, mansedumbre, poder bajo control y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos de nosotros no ha tomado tiempo entender que más que nuestro conocimiento teológico, doctrinal, lo que Dios anhela es que nuestro corazón refleje el carácter, que nuestro corazón anhele, tenga hambre, tenga sed de la mansedumbre y la humildad de Cristo. ¿Cuántos momentos vergonzosos yo he significado fuera del que le dije al principio? Muchísimos otros en mi vida como creyente, como siervo del Señor, por la ausencia de una disposición humilde y mansa dentro de mí. La cantidad de veces que hice tropezar a otras personas por mi culpa. Qué bueno saber que tenemos un Redentor que comenzó la buena obra, que la perfecciona y que desde tiempos del Antiguo Testamento establecía que cuando tú, Edwin Torres Romero, me busques de todo corazón, me vas a encontrar. Y cuando lo que estás pidiendo del lip service que me estás dando sea una realidad, sea algo que emana de allá adentro, lo vas a recibir. ¿Cuántos son creyentes? Creyente siempre debe estar preparado a dar respuesta, a hablar de algunas cosas, hablar, escuche, de cómo en su soberanía Cristo me ha sacado nuevamente, o mejor dicho, cómo soberanamente Cristo en todo momento quiere decir que listo para decir que no importa las circunstancias que hayan pasado, en todo momento Cristo ha estado en control de mi vida. You and I, we have to be ready for that. Debemos estar preparados para hablar de cómo en su poder Cristo nos capacitó para ver cuando estábamos ciegos. No es complicado, familia. Simplemente cómo veía las cosas antes de Cristo y cómo las veo ahora después de Cristo. Hablar de cómo en su gracia Cristo me ayudó a reconocer mi necesidad. Me ayuda a reconocer diariamente, aún en este día, 14 de mayo del 2023, la magnitud, la seriedad de mi pecado. Esos enemigos que estábamos hablando, esos impostores que estamos hablando, esos traidores que estamos hablando hace un momento en la clase que estábamos enseñando, que están dentro de nosotros, esos deseos pecaminosos. De eso puedo hablar, de eso debo hablar. Como Cristo en su misericordia me perdonó y de cómo en esta hora intercede por mí. Do you believe that? ¿Usted cree eso?
Eso es lo que dice la Escritura. Otra vez, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que son las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo fuimos llamados, mejor dicho, para proclamar las virtudes, las excelencias, lo grandioso, lo magistral, palabra que los puertorriqueños de esta generación utilizan, lo brutal, en un sentido positivo, del amor de Dios, lo grandioso de la sabiduría de Dios, del poder, de su gracia, de su santidad. Gloria a Jesús. Y por último, otro problema que tengo es que me olvido de que frecuentemente olvido cuál era mi identidad antes de recibir la identidad que ahora tengo. Que el Señor me ayude a concluir esta enseñanza en total sumisión a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? En ninguna forma para tratar de impresionar a nadie, muchísimo menos a las personas que visitan hoy por primera vez. De paso, le damos la bienvenida a estas personas, a estas familias que están presentes en el día de hoy con nosotros. En ninguna forma digo estas cosas tratando de impresionarlos a ustedes. La razón por la cual me detengo y clamo a Dios por una gracia adicional para este momento de la enseñanza es porque este punto dentro de la enseñanza, entre todos los demás, ha sido en los últimos años para mí el que más ha impactado positivamente mi vida. El que más me ha permitido experimentar buenas relaciones. El que más me ha capacitado para ser paciente. Para poder entender que cuando hago así, tengo 3 en esta dirección. Y como resultado, poder vivir en armonía en circunstancias que anteriormente no podía vivir en armonía. Porque no tenía presente, no tenía claro, no estaba ahí delante de mí 24/7 la realidad de cuál era mi identidad antes de la que tengo en este momento. Si no fuera por lo poquito que conozco, mucho o poco que conozco de la palabra de Dios, podría decir, yo no sé cómo yo pude decir las cosas que yo dije. O yo no sé cómo yo hice las cosas que yo hice. Yo no sé cómo yo pude apoyar las cosas que yo apoyé. No puedo decir eso porque sé por qué dije lo que dije. Sé por qué apoyé las cosas que apoyé. Porque estaba muerto en mis pecados. Porque estaba muerto espiritualmente.
Y por eso pude ser grandemente irresponsable como padre. Y pude ser seriamente malagradecido como hijo. Grandemente negligente como esposo. Esa es mi identidad. Antes de la que tengo en este momento. Quizá alguien puede decir, pero como la vida que usted tenía, pues cualquiera se puede acordar de eso. Right? Usted se puede acordar de eso porque la magnitud del pecado que había en la vida suya, definitivamente tiene que quedarse ahí grabado en su mente. El punto es que si vamos a hacer lo que deberíamos hacer, bíblicos, entonces podíamos identificarnos grandemente con lo que estoy diciendo, con relación a nuestra previa identidad, a la que tenemos en este momento en Cristo Jesús. Si podemos ver lo que estoy diciendo a la luz de la santidad y la pureza de Dios, a la luz de nuestra rebeldía, a la luz de nuestro odio por las cosas de Dios. Así que la intención mía es destacar este punto, porque este punto es altamente significativo para nosotros. 3 cosas acerca de nuestra identidad previa a la que tenemos en este momento. Versículo 9 dice que fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está mi identidad previa. Tinieblas, ahí era donde vivía, antes y ahora. Antes tinieblas, ahora estoy en luz admirable. Pero antes estaba en tinieblas. Como dice el pastor Marcel, antes estaba feliz y contento en el vertedero, disfrutando de toda la basura, jugando con los gusanos, deleitándome en la fragancia de toda esa podredumbre. Pero ahora no es de esa forma. Dice el versículo 10 que en otro tiempo no erais pueblo, no era. Eso es lo que yo era antes de la identidad que ahora tengo. Ahora mi identidad es que yo soy parte del pueblo de Dios. Camino con Dios, porque Él está al lado mío en todo momento. Y antes vivía bajo el juicio y la ira de Dios, y ahora he alcanzado misericordia. Mi esposa me decía, no digas lo que vas a decir en este momento. Y ustedes saben, en conclusión, no diga eso, porque pasan horas después que usted dice en conclusión. Ay, para los que no entienden cuál es la broma, ¿verdad? En conclusión. John parece que se acuerda, por eso se ríe con toda esa festividad. Okay. Comenzamos el domingo pasado y en el día de hoy también señalando que probablemente el peligro más significativo que enfrenta el cristiano al experimentar su vida cristiana es el peligro de olvidar que frecuentemente se olvida de algunas cosas, se olvida de lo que una vez fue, se olvida de lo que ahora es, se olvida de cómo llegó a ser lo que ahora es y se olvida para qué lo es. Pregunto,
¿Por qué razón el olvidarme de lo que una vez fui, de lo que ahora soy, de cómo llegar a ser lo que soy y de para qué soy lo que soy? ¿Por qué es tan peligroso? En otras palabras, ¿por qué todo eso lo que está, se puede resumir en la frase olvidarme de mi identidad, de lo que soy en Cristo, de lo que ha pasado conmigo en Cristo? ¿Por qué el olvidarme de mi identidad es tan peligroso? Algunas cosas que podemos todos entender, hayamos leído o no la Escritura. Es peligroso porque cuando olvido mi identidad como creyente, inmediatamente el pecado se hace más seductivo y más fácil de cometer. Cuando me olvido de quién yo soy en Cristo, más fácil envolverme en cualquier tipo de pecado. Segundo, porque cuando olvido mi identidad, el engañarme a mí mismo pensando que soy autosuficiente es más probable. Uno de los peores engaños que usted y yo podemos experimentar es pensar que somos autosuficientes, que lo podemos nosotros por nuestra propia cuenta. Yo voy a hacer esto, y voy a hacer tal cosa, y voy a hacer... Señor nos reprenda. Tercero, porque cuando olvido mi identidad, quién yo soy en Cristo, el ser individualista, y como enseñamos la semana pasada, los que no estaban la semana pasada, quizás esto no va a tener sentido, pero el privatizar mi fe va a ser el resultado. Va a ser yo, y voy a entrar y voy a estar en el servicio con todo el mundo como si estuviera en Walmart, y vine aquí, llené mis necesidades y estuve con ustedes 2 horas y chévere, y me fui para mi casa privatizado. Mi vida no tuvo ningún tipo de conexión con otras personas. Cuando se me olvida quién yo soy, mi identidad, eso va a suceder. Y probablemente eso es lo que sucede y está sucediendo por mucho tiempo en tu vida. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ese no es el cristianismo bíblico. No me olvido mi identidad de lo que soy en Cristo. Nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Cuando me olvido de esa identidad, es de esperar que no sienta la necesidad de envolverme en la obra del Señor. Fine with me. Tengo un hijo, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo que atender la casa, tengo que hacer esas cuestiones. Tengo un montón de razones. Me olvido. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Right? Que me olvido de mi identidad. Las presiones de esta vida provocan que yo me olvide de mi identidad. Right? Y convierto el ser madre en mi identidad. Soy una madre cristiana. Ron, soy una cristiana que es madre. La cosa cambia. Igualmente, padre, la misma cosa. Cuando me olvido de mi identidad, nuevamente, es de esperar que no sienta la necesidad de envolverme en la obra del Señor. ¿Cómo voy a poder yo envolverme con un montón de cosas que yo tengo que hacer? ¿Se acuerda que mencionamos todas las presiones? Pero pastor, usted dirá eso, pero yo tengo que buscar a estos muchachos, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquella cuestión, y que tengo que llevarlo a tal lugar, y tengo que llevarle a la práctica, y tengo que llevarlo a tal cosa, y el ensayo, y tanta cosa, you know. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Me parece a mí que la forma de resumir esto es que estas verdades encerradas en esta porción bíblica tienen unas demandas
Esas demandas que vemos aquí, quizás podemos resumirlo de esta forma. El Evangelio nos asigna una identidad. Gracias, hermana. Me dice, esto es lo que tú eres. Y esa identidad, escuche que es sumamente importante. By the way, para las personas que nos visitan, si percibe que yo soy colérico, sanguíneo, apasionado, pues esa fue la forma en que Dios me hizo. Y pues la verdad que pues Dios ha sido real, verdadero en la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Y no pido excusas por eso. Y suena fuerte porque es urgente, hay urgencia. Cuando usted ha metido las patas como yo las metí, aún después de ser cristiano, quizás pueda entender por qué le digo es urgente. Porque una vez mete las patas, por la gracia de Dios, Dios puede tener misericordia contigo y conmigo. Right? Pero el camino se hace escolloso. Añadimos más dificultades a las dificultades que ya existen. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, que esta identidad que me fue asignada por el Evangelio de Cristo precisa dar forma a lo que como cristiano soy, dar forma a lo que como cristiano hago y dar forma a lo que como cristiano debo de hacer. La identidad que me fue asignada. Algunas preguntas sin ánimo de proyectarme como, wow, San Edwin, wow, la cuarta persona de la Trinidad, wow, qué hombre de Dios. No, sin ánimo de eso. Son preguntas reales, preguntas verdaderas. Preguntas que yo me he tenido que hacer y con las cuales he tenido que luchar, no solamente en esta semana, sino por mucho tiempo. Esta identidad que le asignó a usted el Evangelio de Cristo, le pregunto, ¿le da forma a cómo usted se relaciona con otros? Decide esta identidad que Dios, lo que usted es en Cristo, le da forma, ¿entiende eso? Le da forma, decide, determina cómo es que usted se relaciona con otras personas, cómo es que usted se relaciona con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos en la fe. Determina eso, determina esa identidad que me fue dada, la forma en que me relaciono con otras personas. Les pregunto, esa identidad que le fue asignada por el Evangelio, ¿le da forma a lo que usted mira en la computadora? ¿Le da forma a lo que usted se pasa mirando en el teléfono? Le pregunto, la identidad que el Evangelio le asigna a usted, ¿le da forma a cómo usted responde a situaciones inesperadas? Lo que usted es en Cristo determina cómo usted responde a situaciones que usted no está esperando y que son desagradables. Ay, yo no me estaba esperando esto. Más serio todavía. La identidad que le fue asignada a usted por el Evangelio le da forma a cómo usted se enfrenta a la enfermedad. Cuando le dan la noticia, cuando le dan el resultado del examen, cuando hay tratamiento que tomar, cuando el tratamiento se extiende más de lo que usted esperaba o quisiera que se extendiera. ¿Cuántos me están entendiendo, familia? Lo que yo soy en Cristo es lo que debe
sobre eso es que se debe edificar cómo yo respondo a esas cosas. En base a lo que soy en Cristo, en base a lo que Cristo ha hecho por mí, en base a lo que Dios me ha llamado a hacer, en base a de donde Cristo me sacó, bendito sea el Señor, me llamó, me escogió, demostró su amor por mí cuando yo era su enemigo. Eso tiene que estar presente, tiene que estar latente, hermana. Gloria a Cristo en el momento de la adversidad crónica, en el momento de las malas noticias. Si cuando yo era su enemigo, Él dio lo más preciado, que es a su Hijo por mí, ¿cuánto más con Él, con Cristo, me dará todas las cosas? Eso es lo que soy, esa es mi identidad. La identidad que le asignó el Evangelio de Cristo le da forma. Atienda bien, seamos honestos, por favor. No pretendamos cosas que no somos. Y ya que estamos aquí, tengamos una disposición humilde de dejar que Dios trabaje en nuestros corazones y respondamos con humildad. La identidad que le asignó el Evangelio de Cristo le da forma a cómo usted responde ante el pecado de sus hijos. Pecados pequeños, pecados grandes, o sus hijos cuando son chiquitos o cuando son grandes. La identidad que usted tiene en Cristo debe ser lo que le da forma a su respuesta. ¿Cómo usted responde a eso? Mira que metí las patas, mira que fallé. Temprano en mi caminar con el Señor. Si usted es miembro de esta iglesia, le suplico que me escuche en este momento. Porque Dios ha puesto en el camino suyo dos personas, en este caso, el pastor Marcelo y un servidor, sumamente imperfectas, sumamente inadecuados. El zapato nos queda bien grande. Vivimos conscientes de esa realidad. Pero no tenemos duda de ninguna clase de que nosotros no nos metimos en esto. Estamos totalmente seguros de que Dios nos llamó a esto. Porque fuera de esto no hay absolutamente nada que quisiéramos hacer. Te pregunto, la identidad que le asignó el Evangelio de Cristo le da forma a cómo usted responde a un pastor que quizás no le ha atendido en la forma en que usted piensa que debió ser atendido. ¿Cuántos entendieron lo que acabo de preguntar? Si es, nuevamente, esa identidad que Dios me dio, me asignó en Cristo Jesús, lo que determina cómo yo voy a responder a un pastor que quizás no me atiende, no me ha atendido en un momento dado en la forma en que usted piensa que debió ser atendido. Una característica de una iglesia saludable es esa. Personas que están claras en cuanto a su identidad. Y si cosas como estas están identificadas en base a su identidad, usted va a responder correctamente. ¿Amén? Right. Okay. La identidad que le asignó el Evangelio de Cristo le da forma a los sueños y la esperanza que usted tiene sobre los asuntos de su vida. La identidad que le asignó el Evangelio de Cristo le da forma a la forma que usted piensa acerca de su dinero y sus posesiones.
¿Cuál es el punto, pastor? Nuestra vida como creyentes, ¿por qué te pregunto todas esas cosas? Cada una de esas cosas que estoy diciendo, yo no siempre fui pastor, ¿entiendes? Yo fui miembro de la iglesia, right? ¿Sabes? Y pues eso que acabo de decir, la forma en que respondí a mis pastores que tenía, el brother Guy, el brother Jean, el hermano Jorge, el pastor Jorge, una cuestión, muchas veces, la verdad del caso, que montones de veces la forma que yo respondí nuevamente, en momentos en que ellos quizás no me atendieron como yo entendía en mi ego que debía ser atendido, it was not good. Yo no estaba claro, no tenía claro, no estaba bien quién yo era en Cristo Jesús. ¿Por qué menciono todo eso? Primero porque son realidades, segundo porque fueron parte de mi vida. No estoy diciendo que fueron parte de su vida, pues tiene que pasar a todo el mundo, ¿no? ¿Quién no? Right? Probablemente alguno de ustedes nada de esto le aplique. Pero es posible que alguna de estas cosas quizás le aplique. Y lo que yo puedo decirle es que en este momento yo sé que mi vida es totalmente distinta ahora. O comenzó a ser distinta desde el momento, nuevamente, que esa identidad que me fue asignada comenzó a darle forma, comenzó a impulsar la forma en que yo vivía. Porque ahora en todo momento, gloria a Cristo por eso, ya no me olvido que me olvidé, como me olvidaba que me había olvidado anteriormente. Ahora, por la gracia de Dios, la tendencia ya no es tanto olvidarme que me olvidé, ahora es acordarme que tengo que acordarme. Porque en mi mente está claro en todo momento lo que yo antes era, mi identidad antes de Cristo, cómo esa identidad nueva me fue asignada, para qué me fue asignada, cómo sucedió. El vivir consciente de estas cosas lo que trae como resultado es que hay cambio en nuestra vida. Las cosas que señalé, los puntos esos prácticos que señalé, ahora la forma en que me enfrento a ellos no es que estoy 100% en todo momento respondiendo correctamente, pero ahora es muy distinto a como respondía anteriormente. Escriba esto en sus notas. Hoy no he tenido que escribir mucho, familia. Antes y después. Antes estábamos espiritualmente ciegos. Amén. Éramos ignorantes espiritualmente hablando y éramos impuros moralmente hablando. Ahora disfrutamos de luz espiritual. Ahora podemos ver de quién éramos sin Cristo y ahora tenemos un verdadero conocimiento de Dios, de la gracia de Dios y de la santidad de Dios. Cristo nos llamó de las tinieblas del vertedero que mencionamos tanto en nuestra iglesia a su luz admirable. Segundo, antes éramos un don nadie. Un don nadie. Esa frase suena media incómoda para pronunciar. Éramos un don nadie. Y ahora somos familias de Dios. Familia de Dios. No, un don nadie. Antes éramos un cero a la izquierda a los ojos de Dios. Ahora somos familia de Dios. Ahora le pertenecemos. Fuimos adquiridos por Dios. Ahora caminamos con Él. Cuando tú y yo no éramos pueblo, Dios nos convirtió en pueblo de Dios. Tercero, antes éramos objetos del juicio, de la ira de Dios. La Escritura enseña que antes de Cristo estamos condenados. Right? Ahora recibimos misericordia y gracia.
Ahora recibimos perdón, estamos claros. Ahora sabemos que hemos sido justificados, que la justicia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo nos ha sido imputada a nosotros, nuestro pecado ha sido imputado a Cristo. Ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios. Hemos recibido santificación. Romanos 5, 8 y 10. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque, versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el pasaje que mencioné ahorita, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él también todo lo que necesitemos? Olvidar de que me olvidé de quién y qué soy, cómo llegué a serlo, quién y qué yo era antes de lo que hoy soy. Olvidar que me olvidé para qué soy lo que soy es dañino, destructivo, es peligroso. Arruina la vida del creyente. Comenzamos hablando de las presiones de esta vida. Algunos de nosotros ya llevamos unos cuantos años aquí y aunque tenemos presiones, no son tan intensas como lo eran al comienzo. ¿Alguien dice amén? Right? Okay. Algunos de ustedes están empezando en su jornada aquí. Y las presiones son altamente complicadas. Y estas presiones nos empujan literalmente, en distintas direcciones. Un día aquí, un día allá, sin que haya mucha estabilidad, sin que haya certidumbre, sin que haya seguridad. Y si usted es cristiano, si usted es cristiana, lo que en el día de hoy, la palabra que ha sido proclamada, quiere recalcar en su vida, en su mente, en su alma en este momento, o a través de toda la enseñanza, es que esas presiones de esta vida que nos llevan en tantas direcciones distintas provocan que muy a menudo nos olvidemos de quiénes somos en Cristo Jesús. Nos olvidamos de nuestra verdadera identidad. Ojalá pueda entender esto, Señor, ayúdame. Y nos olvidamos de cómo esta nueva identidad, esta verdadera identidad, lo que somos en Cristo, lo ha cambiado todo. Y todo es todo. Dijimos la vez pasada que tenemos que ser cuidadosos porque si nos olvidamos de nuestra identidad, de seguro Satanás, el mundo, nuestra carne, hará todo lo posible por reemplazarla. La exhortación es que no se lo permitamos. No lo permitas. No permitas que las circunstancias, no permitas que tu carne, no permitas que nada reemplace la identidad que tú tienes. Cumple con tu misión. Pídele a Dios que te ayude a proclamar en todo lugar que vaya las virtudes, las excelencias de ese Cristo que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escriba esto en sus notas, por favor. El hecho de que Dios elija pecadores
que no merecían ser electos como sus representantes y los utilice para alcanzar para Cristo a otros pecadores, es un privilegio que va más allá de cualquier expectativa. Quiera Dios que lo que ahí dice no se le vaya por encima de la cabeza. ¡Chum! ¿Right? O que le entre por un oído y le salga por otro. Quiera Dios que le entre por un oído, le atraviese el corazón y luego le salga no por un oído, sino por su boca. Uno de mis héroes bíblicos y de ustedes, me imagino, es el apóstol Pablo. Me encanta Pablo. Me encanta su vulnerabilidad. Me encanta el hecho que no está pretendiendo ser algo que no es, no oculta. Dice las cosas, le llama las cosas por su nombre. Me encanta leer de su testimonio. Me provoca, me trae lágrimas a mis ojos como las trae en este momento. No de tristeza, sino de gozo, de esperanza. Escucharlo a él hablando, confesando públicamente la barbaridad de su vida. Y cómo Dios, en su amor infinito y en su gracia, escuche todo el mundo, joven, viejo, I don't care. Cómo Dios, en ese amor infinito de Él, le plació poner sus ojos sobre este instrumento, convertirlo en un siervo de Dios. Sin lugar a dudas, me parece a mí, uno nunca sabe, pero me parece a mí, sin lugar a dudas, que ninguno de los que aquí presentes se encuentran estuvo al nivel de rebeldía, de insensatez, de ceguera espiritual que caracterizó la identidad previa de Pablo, ¿verdad? Ninguno de nosotros, pues, hemos sido tan insensatos como él fue, tan rebeldes como él fue y tan ciegos espirituales como él fue. Esto dice la Escritura, familia. Luego de eso voy a hacer un comentario, vamos a orar, vamos a cantar la doxología, donde volvemos a proclamar nuestra creencia en un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad que Cristo prometió de que iba a venir e iba a vivir, a permanecer dentro de nosotros y nos iba a enseñar todas las cosas. Y nos iba a enseñar de adentro hacia afuera. Primera de Timoteo 1, 12 y 17. Quiera Dios que esa sea en gran medida la actitud de nuestro corazón y que podamos identificarnos con lo que aquí la Escritura nos dice. Este es Pablo, alguien elegido por Dios entre pecadores para ser su representante, para ser utilizado para alcanzar a otros pecadores para Cristo. Pablo, muy consciente de su privilegio, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia,
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer, nosotros incluidos, familia, en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué Dios nos ha llamado a hacer? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, mantener la buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué Dios me llamó a hacer? Me llamó a vivir como extranjero y peregrino, como el extranjero y peregrino que yo soy. Esto aquí, este país, no es nuestro destino. Escríbalo en su corazón, dígaselo a usted mismo, no es mi destino. ¿Qué me llamó a hacer? A batallar como soldado que soy en nuestra inevitable guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Deje de estar viviendo como si estuviéramos en tiempos de paz. Vivimos en un estado de guerra constante. Tercero, que Dios me llamó a hacer, me llamó a comportarme en las buenas y en las malas como representante del Dios que me llamó. No se olvide, pastor amigo mío, cuando le preguntaban, viajamos juntos muchas veces a otros países, él nunca quería sentarse con nosotros, siempre buscaba la forma de sentarse con otra gente que no conocía. Y cuando le preguntaban, "What you do?", ¿qué usted hace?, él respondía, "Yo soy representante del manufacturador. I am a manufacturer representative." Él representaba al manufacturador. Cuando le preguntaban, "What kind of business is that?", "Oh, yo represento al manufacturador de todo este universo. Represento a Cristo Jesús." Vivamos de esa forma. Empecemos en tu casa, en mi casa. Empecemos con nuestros familiares. Empecemos con nuestras amistades. Extendamos eso a nuestro círculo donde estemos, en nuestro lugar de trabajo. God is good. All the time. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sean estas cosas, pero le digo la verdad, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, en lo que me quede en este de la eternidad, en esa dirección, buscando perfeccionar, que Dios me ayude a perfeccionar y a traer a mi vida la identidad que Dios me ha otorgado en Cristo Jesús. Far from that.
pero deseoso de estarlo completamente. Ha sido muy bueno estar con ustedes en la tarde de hoy. Agradecido a Dios que me dio salud para poder hacerlo. Llegará el día en que no tendré la salud para poder hacerlo. Pero en el día de hoy, gracias, Padre. Gracias por haber decidido poner a Dios primero y luego el resto de días entrégueselo a su esposa, a su madre, a las personas que usted quiera reconocer en el día de hoy. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo, Señor, porque tú eres el Dios que sostiene. Tú sostienes a tu pueblo, Señor. En los momentos de más debilidad, Señor, que más inadecuados somos, ahí tú estás, Señor. Gracias porque en el día de hoy, Señor, tú nos has permitido estar aquí. Tú nos has regalado tu palabra. Tú has puesto en nosotros el deseo de adorarte y alabarte. Desde que entramos aquí, Señor, en el saludo a las personas, el recibimiento a los que vinieron, Señor, al entonar cánticos, Señor. Creemos en el poder de tu amor, Señor. Creemos que cada vez que nuestra fe es probada, tú nos das la gracia de crecer un poco más, Señor. Y te adoramos y te alabamos, Señor. Creamos que en un momento dado no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo tuyo, Señor. Creemos lo que la palabra dice, que en un tiempo andábamos en total oscuridad y ahora hemos sido llevados a la luz admirable de Cristo Jesús. En un día estábamos bajo tu ira y tu juicio, ahora recibimos misericordia y perdón y gracia. Gracias, Señor. Padre, yo oro por los que aquí se encuentran hoy, que aún no han arreglado su relación contigo. Es muy probable que en el día de hoy, Señor, tú les hayas apuntado en dirección a Cristo Jesús como el único camino, la única verdad, la única vida, Señor. En esta hora clamamos a ti por la salvación de esas personas, si aún no lo son, Señor. Ayúdanos a velar y a orar para que no caigamos en tentación, Padre. Gracias, Señor. Gracias por los siervos y siervas en esta iglesia, Señor. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Te amamos. Queremos amarte mejor. Así que nos presentamos como sacrificios vivos, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.